Y pues en esta introducción al estudio del metabolismo, pues lo que preparé es, digamos, este breve material que condensa eh, uno de los videos que están ahí, que es introducción al estudio del metabolismo, y que ya que lo volví a ver, lo vi a velocidad normal. Generalmente los videos yo los veo siempre acelerados, y cuando son míos, pues más aún, nada más para asegurarme de que pues haya dicho lo que tenía que decir. Y ya que lo vi a velocidad normal, híjole, se me hizo aburridísimo. Espero que no lo hayan sufrido mucho, eh, pero pues bueno, todo esto también me sirve para ir revisando qué es lo que estoy presentando y cómo lo menciono. Pero de esto entonces vamos a ver algunos puntos. Uno, el metabolismo. Pues el metabolismo es una característica de los seres vivos. Y pues ahí en el video y en otras fuentes que ustedes pueden consultar, hay definiciones simples o más elaboradas del metabolismo. Quiero que me digan si entienden qué es el metabolismo, porque comienza el video con un planteamiento a partir de eh, la Vox Populi, el conocimiento general de la gente cuando hablan de metabolismo. Eh, Díganme si entienden la definición ya de metabolismo en términos químicos, bueno, físicos y químicos. Ver el chat. ¿Sí? Entonces, si entienden el metabolismo, pues, y que es una de las características de los seres vivos, lo que quiero que me digan es cuáles son las otras características de los seres vivos, porque es muy importante reconocer cuáles son y cómo se relacionan entre sí. Entonces, por favor, quiero que participen, ya sea activando su micrófono, total somos muy pocos, o escribiendo en el chat. ¿Cuáles son las otras características? Bueno, como dijo mi compañero Patricio como en el chat, pues otra característica de los seres vivos es el movimiento, ¿no? Ajá, Y bueno, relacionándolo con el metabolismo, pues el metabolismo pues, es la transformación, ¿no? Bueno, son las reacciones químicas dentro del organismo y pues no ujú, puede haber movimiento, sino hay como una energía a ajá, partir de la cual, pues sí, ¿no? muy Se bien. impulsa el movimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál otra característica, además del movimiento? Que hay distintos tipos de movimiento, además. O sea, hay movimiento interno a las células y un movimiento externo, que puede ser incluso de desplazamiento, pero también otros. Entonces, ¿cuál otra característica me puede mencionar? ¿Ninguna otra? A ver, ¿cuál es el de las más famosas de las características de los seres vivos? Pues bueno, no sé si, por ejemplo, el alimentarse, porque bueno, al final tiene que ver con todo, ¿no? Con Ajá, el ok. metabolismo, el movimiento, todo esto. Ujú. Sí, ok. Alimentarse, buscar alimento o producir alimento. Em, sí, ¿cuál más? Respiración, bien. La irritabilidad. Ok, la irritabilidad. La irritabilidad, ¿cómo la entendemos? ¿Y cómo se relacionaría con el metabolismo? Sí, en términos muy simples. Pues se refiere como a la respuesta a estímulos externos, ¿no? Ok, sí, muy bien. Hay una respuesta estímulos. Y entonces, ¿cómo se relaciona con el metabolismo? Pueden ser ideas sueltas también, ¿eh? O sea, no es un examen, es un repaso. Necesitamos ver que esta parte quede clara. Porque, bueno, Patricio escribió también respiración, ¿sí? Es uno de los procesos metabólicos, de hecho, que sí tenemos que ver, aun cuando sean muy pocas semanas o muy pocas sesiones las que tengamos, sí tenemos que ver eso. Bueno, pues creo que se relaciona precisamente porque son una serie de procesos que nos van a llevar a realizar estas funciones. Ok, muchas gracias, Sario. Sí, a ver, ¿cuál más? ¿Cuál es la característica más elemental de los seres vivos y
y que a veces se confunde como si fuera la única o la más importante. Bueno, hay muchas, recordemos, irritabilidad relacionada con Ah, la hemostasis. reproducción. La reproducción, gracias, la reproducción es, como les decía, a veces se cree que es la única o la más importante, y la menciono porque si hay algo que distingue a los virus es la capacidad de reproducirse, de replicar el material, de ensamblar nuevas partículas, de infectar y generar más y más y más. Entonces, la capacidad reproductiva quizás no es que se haya sobreestimado, o tal vez sí se sobreestima y se cree que es la única o la más importante, pero también la capacidad de crecimiento, los procesos de adaptación y evolución son procesos que no van a presentar ningún otro tipo de sistema químico o fisicoquímico. No van a tener un crecimiento o el crecimiento va a ser distinto. De hecho, es una de las preguntas que les voy a plantear al final, y que vale la pena irlas tomando en cuenta. Ahora, ¿cómo se relaciona el metabolismo con las otras características? Pues el metabolismo, dado que abarca transformaciones de materia y energía, esas transformaciones de materia y energía son necesarias. El crecimiento requiere de la incorporación de nuevas biomoléculas, entonces hay rutas metabólicas que van de sustancias de bajo peso molecular a producir polímeros, que son los que van a formar estas estructuras que le dan mayor tamaño, mayor volumen y que preparan a una célula para la división celular, entendiendo que la división celular además es el proceso elemental de reproducción. La nutrición misma, la adquisición de nutrientes, por ya sea absorción, por biosíntesis o por ingestión y digestión, es otra más de estos procesos que pues obviamente están estrechamente relacionados con el metabolismo. Entonces, se dice que los seres vivos son distintos de otras cosas que existen en este planeta y en el universo porque tienen un conjunto de características que están todas ellas íntimamente relacionadas. De aquí, pues hay otra pregunta que pues es ¿cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? Esa también la deben tener bien clara y que ahorita solo la voy a mencionar rápidamente para no atorarme. El anabolismo son reacciones que van de sustancias de bajo peso molecular a sustancias de alto peso molecular, requiere energía. El catabolismo es el proceso inverso, que va de sustancias de alto peso molecular, las degrada, las va descomponiendo hasta liberar moléculas cada vez más pequeñas y en ese proceso hay una liberación de energía, o más bien hay reacciones que están acopladas a conservar la energía. Hay varios tipos de rutas metabólicas simplemente por la forma en la cual las observamos en un diagrama, y ahorita hago el diagrama un poco más grande. Las rutas metabólicas pueden ser lineales, pueden ser cíclicas, pueden ser convergentes, divergentes, y pues todo ello pues es simplemente, aunque parece ocioso catalogar o clasificar a las rutas metabólicas por la forma que tiene en el diagrama, pues esto tiene una relevancia. Y aquí hay otras preguntas. ¿A qué se llama metabolismo intermediario y qué es un intermediario metabólico? Muchas veces conduce a confusiones, así que pues díganme cuál es la diferencia entre metabolismo intermediario e intermediario metabólico. Bueno, no sé si entendí bien, pero en el video dice que no implican moléculas de ADN y ARN en el intermediario. Ajá, así, sí. Sí, así es. Es todo el metabolismo excluyendo lo que tiene que ver con los procesos de información genética, de ADN y ARN. Muy bien. Entonces, un intermediario metabólico, yo creo que me voy al diagramita, voy a bajar la pizarra, a hacer un acercamiento a este mapa metabólico. Por cierto, este mapa metabólico lo copié de Wikipedia.
¿Por qué lo uso? Pues porque no hay que pagar licencia por el uso de este mapa metabólico. Y además creo que es bastante claro. Cada circulito es un intermediario metabólico. Es decir, es una sustancia que participa de este metabolismo intermediario. Hay algunas de las sustancias que son precursoras. De hecho, esto está elaborado para leerlo de arriba abajo. De arriba abajo es catabolismo. De abajo hacia arriba es anabolismo. Y cada paso de una ruta metabólica, pues, implica que puede haber algún intermediario metabólico que se acumule transitoriamente o que sea precursor de otras rutas. Entonces, aquí es donde vemos también la diferencia entre rutas lineales. Voy a trazar, déjenme ver a ver si este lápiz arcoíris se ve. Vemos aquí una ruta lineal que va desde azúcares simples y llega hasta acá, hasta piruvato, acetilcoenzima A y otros compuestos, pero vemos que la ruta es lineal. Hay varios pasos intermedios, varios intermediarios metabólicos. Algunos de ellos hacen que esta ruta sea divergente y hay ciertas sustancias, como por ejemplo aquí el piruvato y el acetilcoenzima A, en la cual convergen rutas catabólicas y anabólicas. Hay ciertos intermediarios metabólicos que son clave en todo el metabolismo. Pues hay algunos que sí es muy importante que los reconozcamos. Por ejemplo, estos que mencioné, el acetilcoenzima A es uno de los intermediarios metabólicos que vamos a encontrar referenciado en rutas tanto de catabolismo como de anabolismo. Ahora, me regreso a las preguntas. Entonces, ¿a qué se le llama metabolismo intermediario y al intermediario metabólico? No sé por qué se está atorando tanto. ¿Cuáles son las rutas informacionales del metabolismo? Bueno, pues es lo que estamos excluyendo del metabolismo intermediario. Aquellas que implican que hay un molde de RNA o de DNA. Y pues ahí tenemos a los tres principales procesos que se revisan en MOL 1, que son cuál y cuál. El ADN, el ARN. Los que implican ADN y ARN. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los nombres de los tres procesos principales? Traducción, Ajá, muy bien. transcripción y Ajá, replicación. así es. Entonces, esas son rutas informacionales, esas no se ven en los cursos clásicos de bioquímica. En MOL 2 no los vemos porque esos ya se ven en MOL 1. Entonces, nada más para aclarar de que el metabolismo intermediario, pues son todas las rutas menos esas tres. Si nosotros ya quitamos esas tres, ya nos quedamos con estas. Ahora, esta pregunta, o más que esta pregunta, debemos tener además bien claro en el estudio del metabolismo, y es parte fundamental de este curso, entender la importancia del ATP, del NADH, FADH2, NADPH y acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, lo acabo de mencionar, es uno de los intermediarios metabólicos, o a veces les llamo metabolitos, estos intermediarios metabólicos, que participa en rutas de catabolismo y de anabolismo. Por ejemplo, la degradación de carbohidratos converge en condiciones aerobias en transformar el esqueleto de carbono de la glucosa o de algún otro carbohidrato hasta llegar a piruvato y después acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Y en la mitocondria el acetilcoenzima A se utiliza como sustrato para oxidarlo. Me voy acá. Se me sigue atorando la pizarra, no. Aquí está. Entonces, ese acetilcoenzima en condiciones aerobias se va al ciclo del ácido cítrico
pero en condiciones reductoras. Es precursor para síntesis de ácidos grasos. Aquí vemos que hay una vuelta en verde. Déjenme marcarlo igual con un colorcito. Entonces, este va aquí hasta esta ruta cíclica que es síntesis de ácidos grasos. Y los ácidos grasos, al igual que el resto de las biomoléculas, pues son muy importantes. Otros de las moléculas que están aquí son el NADH, el FADH2, que están aquí, que participan en la fosforilación oxidativa, es decir, en estas rutas oxidativas que son intermediarios que transportan electrones a una ruta especial que es la cadena respiratoria, y la gran importancia de esta ruta es que gracias a ella se sintetizan cantidades, que es casi la totalidad, del ATP. Y el ATP, desde que, si fue Lippmann quien lo descubrió, pues lo menciona como la moneda energética de la célula. Es decir, cualquier transacción de movimiento, de reproducción, de transporte de sustancias, de síntesis de muchos compuestos, requiere una fuente de energía y esa energía se paga con ATP, por eso se llama la moneda energética de las células. Los niveles de ATP son los que determinan el nivel energético de una célula. Es decir, tener mucha energía en una célula significa que sus niveles de ATP con respecto a los de ADP son altos. Tener baja energía o bajo nivel energético quiere decir que las concentraciones de ATP con respecto al ADP son bajas. Y pues por eso es porque el video quise empezarlo con entender primero qué es eso de tener mucha energía, tener poca energía, tener un metabolismo acelerado o no tener un metabolismo, o tener un metabolismo lento. En términos cuantitativos, para poder definirlo de manera objetiva, pues los podemos expresar con cuál es el nivel de ATP que tiene una célula, y cuál es el nivel o cuáles son las concentraciones relativas de las coenzimas reducidas con respecto a coenzimas oxidadas, porque recordemos que el NADH, cuando se oxida, se convierte en NAD con un signo positivo, pierde protones y de hecho lo que pierde son equivalentes reductores. A esto le llamamos equivalentes reductores, a cargas que se transfieren. Y aquí hay algo que es parte del tema que les voy a dejar que estudien para la siguiente, que son las reacciones de conservación de energía en los seres vivos. ¿Cómo se le hace para utilizar o aprovechar la energía de los alimentos y convertirla en ATP, que es nuestro indicador de cuánta energía tiene un organismo? Entonces, por esto son importantes estos intermediarios metabólicos. Y finalmente, para terminar a esto que es la introducción al estudio del metabolismo, ¿qué es la compartimentación y si este es un rasgo exclusivo de los eucariontes? Así que de nuevo los escucho o los leo si es que no pueden según activar su yo, micrófono. la compartimentación se refiere como a cómo se excluye, o sea, como todo está como dentro de la célula, entonces se refiere como a la membrana, que pues de alguna forma lo mantiene separado del medio. Y bueno, yo creo que no es un rasgo exclusivo de los eucariontes, ¿no? Porque pues ahí están las bacterias, que son organismos procariontes que pues de igual forma tienen como pues esta característica, ¿no? De que están como un sistema aislado del medio.
Bueno, y también para complementar un poco lo que dice mi compañera, pues son como todos estos orgánulos citoplasmáticos que tienen propiedades, digamos, químicas específicas, ¿no? En el cual se pueden llevar a cabo las reacciones. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces sí se refiere a una propiedad de separación de reacciones. Eh, y, s- y ahí radica la importancia de las membranas, que es uno de los temas más importantes de este curso. Así que también vamos a tener forzosamente una clase sobre membranas, sobre bioenergética, es la siguiente, y de rutas metabólicas vamos a verlas simplificadas. Eso sí, sí tendrá que ser así. Entonces, con esto ya tenemos un poco más de una noción de que pues, el metabolismo consiste en transformaciones de materia y energía que llevan a cabo los seres vivos. Está estrechamente relacionada con el resto de las características de los seres vivos. En el metabolismo hay rutas metabólicas que son secuencias de reacciones. Algunas de estas reacciones conducen a la producción de moléculas más complejas, en este caso hablamos de anabolismo, y otras de moléculas complejas se van degradando eh, con, con la ganancia de obtener energía. La energía dentro de las células queda almacenada transitoriamente en coenzimas que son el ATP, el NADH, FADH, y algo que hay que mencionar es que hay ciertas coenzimas que son más importantes o participan en reacciones de catabolismo, como el NADH y FADH2, y el NADPH es una coenzima para reacciones de biosíntesis. Y pues esto, digamos, eh, ahí tenemos esta primera parte. Ahora, esto no fue lo único, sino que también les pasé, bueno, les dejé otros videos sobre cómo se hacen los estudios en bioquímica. Por ejemplo, uno se llama enfoque experimental en bioquímica y el otro de cómo se estudian a distintos niveles los organismos, desde el organismo completo hasta pasar por sistemas acelulares o componentes bioquímicos ya purificados para entender estructura y función de cada uno de los componentes. Quiero que me digan si tienen alguna duda sobre cualquiera de estos dos, de las de herramientas de la bioquímica y de eh, los niveles de organización en que se estudian, se hacen los estudios de metabolismo. Por mi parte, no, profe, creo que sí entendí muy bien estos dos videos. Ok, gracias. Ajá. Sí, yo también, pues sí, sí le entendí y bueno, me faltó el otro video, pero sí, sí los pude. Ah, ok. Sí, esos dos son cortitos, entonces sí se pueden revisar con cuidado. Eh, ah, hay otro que es una introducción a biomoléculas. Eh, ¿Ese lo vieron porque es el más largo de los que les dejé? Yo sí lo vi. Ah, ok. ¿Tienes alguna duda de ese de biomoléculas? No, profe, creo que también son temas que hemos estado viendo, digamos, a lo largo de la carrera. Entonces, Ajá, pues me sirvió como para, digamos, retomar algunos ajá, conceptos a lo mejor que tenía perdidos. Pero ajá. pues sí, ya entendí. Ah, perfecto, perfecto. Karen, ¿alguna pregunta o comentario sobre estos otros materiales? Pues yo no he terminado de revisarlos, pero lo que llevo hasta ahorita siento que así lo tengo claro. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces, les recuerdo que tanto en Classroom pueden dejar las preguntas, o sea, pueden escribir ahí como comentario en los materiales, y pues ya sobre eso ya les hago una explicación o aclaro las dudas que tengan, o también el otro grupo de los grupos de Google, ahí también pueden plantear su duda. Lo que quiero que discutamos la próxima sesión, que por cierto les habíamos dicho que
dado tan poquito tiempo que hay, ya la próxima semana comenzamos vacaciones administrativas. Pero por mí no hay problema de que nos conectemos exactamente en una semana, el próximo martes, para hablar sobre bioenergética. Ese sí es un tema en el cual necesitamos hacer ejercicios. Ustedes, lápiz, cuaderno, calculadora, tabla periódica, e ir resolviendo ejercicios. Este tema que está en el programa como algo casi secundario, así lo menciona como un inciso y no se le da tanta importancia, sí me parece de lo más relevante porque nos permite tener una visión integral del metabolismo, un panorama de integración metabólica, porque pues ya que nos ponemos a reflexionar sobre las características de los seres vivos, por un lado tenemos que son muy complejos a nivel estructural y que incluso el organismo unicelular más simple en el cual nosotros podamos pensar, va a tener un conjunto de características que lo hacen más complejo que cualquier otro sistema físico-químico. De ahí, pues, también si uno se pone a desmenuzar las características de los seres vivos, una de esas características es crecimiento. Sin embargo, los cristales, incluso el cloruro de sodio, también crece. Las nubes crecen. El fuego se propaga. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción y el crecimiento de los seres vivos con el crecimiento de otros sistemas físico-químicos? Si seguimos meditando sobre la complejidad que tienen, como les decía, incluso la célula más pequeña va a tener un grado de complejidad estructural mucho mayor que cualquiera de estos otros sistemas que describí. Si nosotros pensamos en la descripción físico-química del mundo, hay leyes naturales aparte de la ley de gravitación universal, las leyes de electromagnetismo, tenemos las leyes de la termodinámica o los principios de la termodinámica. El primero es un principio de conservación de masa y energía, pero el segundo dice que cualquier transformación espontánea conduce a un aumento en la entropía. Y la entropía pues, se ha descrito de una manera muy coloquial para no entrar en detalles de la mecánica estadística, pues se nos dice que está relacionada con el caos o con un aumento en el desorden. Pero si lo que vemos es que los organismos, al estarse alimentando, creciendo y reproducirse, van aumentando su nivel de complejidad. Y el resultado lo vemos en cualquier zoológico, jardín botánico o simplemente al asomarnos a una gota de agua con un microscopio, hay un alto nivel de complejidad y las células se ven muy ordenadas. Entonces, ¿acaso los seres vivos evaden el segundo principio de la termodinámica? O los procesos no son espontáneos. ¿Qué es lo que los impulsa? ¿Qué hay de cierto que los seres vivos tienen una fuerza vital? Y sí, son preguntas que involucran tanto el habla coloquial como el manejo de conceptos mejor definidos, pero que sí me gustaría comentar, ¿no? Pensemos en otro ejemplo. O sea, yo quiero dejar todas las inquietudes posibles para que con bastantes preguntas empiecen a darse cuenta de la importancia de entender bioenergética. Las anguilas eléctricas son animales que aturden a sus presas y gracias a eso, pues, las pueden devorar, se alimentan de ellas. Y también, pues, en la época en que Mary Shelley escribió Frankenstein, se volvía una de las grandes atracciones que algún médico o fisiólogo daba demostraciones al público y entre ellas dejaba a un animal muerto, por ejemplo, una rana. Pobrecitas de los anfibios han sido elegidos como sujetos de estudio desde hace mucho tiempo. Se dejaba el animal y con un par de electrodos al pasarle una corriente eléctrica
se detectaban claramente movimientos de contracción muscular. ¿Alguna vez se preguntaron, acaso significa eso que los seres vivos producen electricidad? Y si es así, ¿cómo la producen? ¿Cómo la podemos aprovechar? Desde la revolución industrial, cuando se aplican las leyes de los gases para impulsar máquinas, pues quedó claro que todas las máquinas necesitan un combustible. Los seres vivos también usamos algún tipo de combustible. Ese combustible es universal. ¿Cómo se transforma el combustible en energía? Son la clase de preguntas que se abordan desde el punto de vista de la bioenergética. Por ahí también quizás vale la pena meditar un poco en las prácticas milenarias o ancestrales del Reiki, el Tai Chi Chuan y otras más que dicen que es posible manipular la energía del cuerpo humano. ¿Acaso tenemos algún órgano donde se concentra la energía y de ahí se distribuya al resto del cuerpo? Yo creo que sí son preguntas válidas y que se pueden responder de manera objetiva y que nos deben ayudar también a combatir un poco la superstición y la charlatanería. Así que bueno, estas son las preguntas inductoras. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase o qué es lo que les voy a dejar como material para que ustedes revisen? Primero hay que entender qué es energía, cuáles son las principales fuentes de energía, y hay que distinguirlo de otros conceptos relacionados como fuerza y trabajo. Fuerza, buscamos leyes de Newton y es masa por aceleración. Trabajo, fuerza por distancia. Hay expresiones equivalentes, hay que meditar en ello. No es una tarea porque pues ahorita, como les dije, no les estoy dejando tarea. Esta era una de las tareas que les iba a dejar, pero pues los invito a que la revisen. Y como esto está quedando grabado, pues quien lo revise, quiero que lo medite. Entonces vamos a hablar sobre sistemas termodinámicos, que son abstracciones para entender a un objeto o a un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Y vamos a procurar integrar, o sea, parece muy ambicioso, pero vamos a tratar de integrar una explicación sobre el crecimiento, la nutrición, el metabolismo, a partir de estos conceptos más fundamentales, que son esto de energía, fuerza, trabajo, cuáles son las características de las reacciones químicas, las diferencias entre reacciones de síntesis y de descomposición, procesos exotérmicos, endotérmicos, y los más importantes son los que implican transformaciones de trabajo, procesos endergónicos y exergónicos. Entonces, aunque no voy a poder abarcar todo esto, sí, por eso es porque se los platico, para que lo vayan tomando como punto de referencia, como que esas son las preguntas fundamentales que buscamos responder. Y pues, bueno, ya, entonces, de este repaso, pues espero que vayan tomando sus apuntes, vayan por ahí subrayando lo que no les quede claro. Hay veces que sin querer pronuncio mal una palabra o no se escucha claramente. Como les dije, el primer video lo volví a ver y me dio mucha pena incluso dejarlo. Creo que lo voy a tener que rehacer porque hay partes que el volumen o sea, mi micrófono me traicionó y no se oye bien. Entonces, si ya no hay dudas, pues vamos a dejarle hasta aquí.